amigos, esos programas que me gustan a mí. Pero fíjate que uno de los participantes, no voy a decir quién, me trae un libro de Stiglitz que dice: la desigualdad no es inevitable, ni es consecuencia de leyes inexorables de la economía. Es cuestión de políticas y estrategias. Me parece fenomenal, así que me pongo a leerlo, sin duda alguna. Yo siempre pienso cómo los motivo, Costa Rica. Estamos comenzando el año, entonces digo, ¿cómo hago para motivar a este país? Y dice que la gente no se motiva más que con la experiencia de otras personas que han logrado cosas cuando la gente dice que no se pueden lograr. Y entonces cuando esa gente habla y cuenta y todo, usted también dice, ah, mira, qué bien, sí, yo lo voy a poder hacer, o lo voy a hacer mejor, o voy a tratar de hacerlo mejor. Yo quiero agradecerles, aquí me falta solo un ministro, que es el ministro de Seguridad, pero el ministro de Seguridad trabajó todos los días de final de año hasta el 4 de enero, que se fue a vacaciones, entonces no está esa José, si no él hubiera estado aquí con nosotros. Tengo al canciller de la República, don Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Por qué está don Manuel aquí? Mucha gente ha dicho que es el mejor ministro de este gobierno. Yo digo, hay muchos campos y hay muchas buenas gestiones. Entonces yo invité a un grupo que después de preguntarle a gente selecta y muy crítica, me dijo, esos están haciendo algo que se puede medir, que se puede ver. Estos son la vanguardia. Oh, Luis Guillermo Solís, del gobierno de Luis Guillermo Solís. Y entonces me gustan esos retos, ¿verdad? Así que los tengo aquí sentaditos conmigo. Tengo al ministro de Bienestar Humano también, don Carlos Alvarado. Tengo dos mujeres, que eso es importante señalarlo, dos presidentas ejecutivas, quien se encarga de nuestros niños, la presidenta ejecutiva del PANI, Ana Teresa León. Tengo a la presidenta ejecutiva de AIA, Yamilet Astorga, que se encarga de uno, sino el gran tema al que tenemos que abocarnos los costarricenses en los próximos años, y que entró a ordenar cosas y a tratar de sacar adelante un tema tan serio. Y tengo a don Welmer Ramos, ministro de Economía. Todo el mundo me dice a mí, qué bueno ese ministro de Economía. No conocen, casi nadie lo conoce. Él no es que anda en los medios ahí, ni ha estado muy expuesto. Qué buen ministro de Economía es ese. Por eso están ellos aquí, para que ellos le cuenten a ustedes cómo han hecho en algo que todos criticamos. ¿Qué función pública más mala? Aquí en Costa Rica nada sirve, toda la función pública es mala, ¿no? O los empleados públicos dicen, es que en la empresa pública no se puede hacer nada, dicen los empleados públicos. Por eso yo no hago. Hay ministros que llevan 4 años y dicen, pero no hiciste nada, es que ahí no se puede hacer nada. Dicen, entonces, ¿qué estabas haciendo ahí? Recibiendo el sueldo todos los meses. Esta gente se atrevió a decir, sí se puede, y sí están haciendo cosas. ¿Que ya cambiaron el mundo? No lo han cambiado todavía porque es difícil. Pero que nos digan cuál es el logro más importante que tuvieron. ¿Fue fácil o difícil encontrarlo? Y que luego nos motiven para ver, luego de haber logrado estos avances, grandes o pequeños, que vienen adelante. Para que toda la función pública de Costa Rica se motive con el tema. Por supuesto, primero que nadie, el canciller de la República, don Manuel González. Primero, felicitaciones por su gestión. Y luego, cuéntenos, en medio de ese montón de cosas difíciles, ¿cuál fue lo que considera usted el logro más importante este año que terminó? Muchas gracias, doña Amelia, y muy buenos días a todos los que nos escuchan. Es un poco relativo hablar de logros, porque yo creo que hay cosas que se hacen, pero que tienen que consolidarse. Hay cosas que, dependiendo del contexto y del momento en el que uno las haga, pueden verse como un logro, pero hay logros también que son apenas indicios de direcciones o de tendencias. Entonces es muy difícil precisar un solo logro. Yo creo que todo depende de la actitud con la que uno asuma los problemas, con el realismo y el pragmatismo con el que trate de solucionar las situaciones que se presentan. Por supuesto que hay que ser idealista, por supuesto que hay que pensar a futuro, en largo plazo, quitarnos esa mala costumbre de siempre pensar en lo inmediato y en apagar el incendio del día, tratar de ver en el largo plazo y en lo que necesita el país o la cartera que uno se le ha encomendado en ese largo plazo, y tratar de hacer las cosas con excelencia, tratar de minimizar el margen de error
y tomar decisiones sobre una base informada, no al calor del momento, no porque a uno le parece o porque uno piensa o porque uno siente que tal cosa, que tal otra, sino analizar los pros, los contras, las ventajas, desventajas de una situación, pero no quedarse dando vueltas y vueltas y vueltas y no tomar una decisión, sino tomar la decisión y asumir las consecuencias y las responsabilidades de las decisiones que se toman. Y yo creo que si uno las toma sobre una base informada, sobre elementos de juicio, pues aunque sea una decisión equivocada, o resulte ser equivocada en el futuro, usted la va a poder defender y le va a poder explicar a la gente también sobre cuál fue la base que tomó esa decisión. Y yo creo que eso va a tener como resultado, por lo menos, tratar de minimizar ese margen de error que todos tenemos como seres humanos. Y yo creo que si uno, como dicen popularmente, la pifia el 50% de las ocasiones, pues tal vez no está en el puesto o en la actividad correcta. Tal vez debería de buscar otras cosas, porque no todos somos buenos para todo. Hay gente que tiene habilidades más destacadas para ciertas actividades, y pues entonces uno no debe simplemente aferrarse a los puestos, ni mucho menos, y creo que hay que actuar con un sentido, no dejar de ser idealista, pero con un sentido muy pragmático de las cosas. En logros específicos, yo le diría más bien que es una cuestión conceptual, doña Amelia. Es una forma diferente de hacer las cosas. Yo creo firmemente en la transparencia y en poner sobre la mesa las cosas que uno hace y estar sujeto al escrutinio de los demás. Creo que cuando uno lo hace y recibe la crítica, sea esta positiva o menos positiva, siempre que sea de buena fe, uno aprende, uno puede hacer las cosas mejor, puede ver elementos que tal vez no había tomado en consideración a la hora de actuar o a la hora de tomar una decisión. Entonces yo creo que en el 2015, como traté también de hacerlo en el 2014 y lo seguiré intentando durante el resto de la administración o durante el tiempo que uno esté en este cargo, es el implantar un nuevo modelo de gestión que rinda cuentas, que dé transparencia y que en la medida de lo posible imprima un sello de credibilidad sobre lo que se hace, que la gente entienda hacia dónde vamos, y en el caso particular de la Cancillería, un arraigo de la Cancillería a la realidad nacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores no puede ser un satélite ahí que se ve nada más en los organismos multilaterales, en la ONU, y que es una viajadera. No, tiene que estar, lo que uno defiende fuera del país tiene que ser consecuente con la realidad que vive el país. No podemos promocionar un país distinto afuera de lo que realmente somos, con sus virtudes y también con sus carencias y defectos y sus retos, que son muchos. Bueno, usted es muy educado, usted es muy negociador, pero le voy a decir mi impresión. Aquí estamos hablando de confianza. Este es un programa especial. Ahorita todos van a poder intervenir y todo. Yo siento que es plantadito también. No lo dice usted, pero yo siento que es un canciller que con muy buen modo y todo dice: por aquí vamos, y no me van a devolver ni me van a enredar, porque entonces esto no funciona. Véalo, se pone rojo. Eso he sentido yo aquí como periodista. Le digo: míralo, se plantó otra vez. Y eso es bueno aquí en Costa Rica. Hay que ser coherente, sí, señora. Decía doña Yamelet que a usted no le toca fácil el tema del agua, y no sé cómo repasa este año. Yo sé que el primer año fue de 1 y 1000 enredos. En este año la sentí ya como aterrizar algunas cosas que quiero saber si le fue bien o no le fue bien, y por qué fueron esos los proyectos que usted quiso trabajar fundamentalmente. Sí, doña Amelia, en realidad yo creo que uno de los grandes proyectos es ganar la confianza de la población a la institución, en general a la institucionalidad pública, pero en este caso propiamente en el AIA. Y eso ha sido un trabajo duro, un trabajo en el cual yo misma me he apersonado a reuniones con las comunidades, y creo que es ahí donde hemos enfocado grandes esfuerzos de hacer procesos participativos para la toma de decisiones. Y sobre todo esto lo hemos venido haciendo en Guanacaste, que ha sido y sigue siendo la zona más crítica con sequía,
¿verdad?, con la afectación del fenómeno ENOS, en la cual realmente se requieren de grandes inversiones de infraestructura, ¿verdad? Agua hay, no podemos decir, o sea, a pesar de los efectos de la sequía, tenemos acuíferos con caudal importante, pero no tenemos la infraestructura. Y para poder llegar a ejecutar un proyecto se requiere no solamente de la inversión, sino también de el consenso de las comunidades. Y penosamente pasa por el temor de las comunidades de que a la hora de hacer un proyecto grande de inversión les estamos quitando el agua y piensan en el futuro de que se van a quedar sin agua. Y es parte de lo que hay que convencer. O sea, cuando hay estudios, pues si no hubiesen estudios yo jamás nunca me atrevería a promover un proyecto. Pero cuando tenemos estudios y cuando sabemos que hay agua suficiente y que si se maneja el agua de forma racional y estamos monitoreando el acuífero, pues lógicamente estaríamos asegurando el agua necesaria para hoy, pero también para el futuro, lógicamente con el control del mismo. Y esto ha sido parte de un trabajo que hemos venido haciendo, como digo, involucrando a comunidades, involucrando a las asadas. Incluso ha sido muy lindo porque, bueno, hay un proceso que lo rescato, el CONINVOCO, que es una comisión en la cual se han involucrado 14 asadas y es una coordinación interinstitucional en la cual participa el MINAE, Dirección de Aguas, participa el Ministerio de Salud, participa DINADECO, participa el Ministerio de Agricultura y Ganadería, SENARA y nosotros, y junto con el gobierno local, y estamos ahí, pues no solamente promoviendo un plan de manejo del acuífero, en este caso Nimbo Llores, sino también diseñando de forma conjunta cuál es la obra que habría que hacer. Una obra en la cual el AIA no asumiría todas las comunidades donde hay en estos momentos acueductos comunales, sino donde AIA hace la inversión, la gran inversión, diseña la obra, pero la administración sigue siendo de las comunidades, o sea, sigue siendo de las asadas. En este caso, por ejemplo, hemos tenido ha habido pues mucha resistencia, no obstante, las asadas mismas y participantes de las asadas han ido a cursos sobre el manejo, por ejemplo, de aguas subterráneas, fueron a Colombia, a Cartagena de Indias, incluso trajimos acá junto con la Dirección de Aguas del MINAE especialistas de manejo de aguas subterráneas y las asadas han participado. Ahora las escucho, y es una propiedad con la que hablan impresionante. Bueno, esto es uno de los grandes retos que, como le digo, Guanacaste ha sido la zona donde más hemos hecho inversión en tiempo, en esfuerzos, en cañas, en bagaces, en la zona de Santa Cruz, pero así estamos con todo lo que es el programa interinstitucional de manejo de agua en Guanacaste. Otro tema fuerte que le estamos invirtiendo, bueno, es el fortalecimiento de las asadas. Recordemos, las asadas tenían un 25% de cobertura de la población nacional en abastecimiento. No obstante, ha bajado. Los últimos números que tenemos ahorita del último encuesta del Instituto de Estadísticas y Censos, ahora bajó al 20% y el AIA casi alcanza el 60%. Esto significa que de todas maneras siguen cubriendo una cobertura importante de la población, pero al mismo tiempo que requieren de mucho fortalecimiento en capacidades. Y es ahí también donde le hemos venido dando pues un gran apoyo. Hemos construido una política a nivel nacional con todas las asadas, una política que hicimos el lanzamiento en el Teatro Nacional, acompañado por el presidente, la vicepresidenta, ministro de Ambiente, ministro de Salud y otros personeros de gobierno, un Teatro Nacional lleno de representantes de las asadas, y ahorita estamos ya por concluir una propuesta de un reglamento, estamos modificando el reglamento. Recordemos que, digamos, los procesos anteriores han sido procesos muy verticales, muy unilaterales, y en este caso hemos transformado totalmente la gestión por una gestión mucho más participativa, que implica más esfuerzo, sí. Y el otro tema es el saneamiento. Costa Rica tenía un puesto importantísimo en pues un índice de ambiental de la Universidad de Yale, tenía el puesto número 5 y bajó al puesto 54, todo
por el problema de manejo de aguas residuales. Y esto es un tema que hemos venido trabajando. Ya hicimos un programa de saneamiento y es el programa que estamos negociando con el Ministerio de Hacienda para la aprobación de al menos de 10 proyectos que inicien en esta administración, que no necesariamente inauguraríamos, pero que queden ya establecidos. Tenemos una brecha en inversión en saneamiento de $1.500 millones. O sea, no hemos hecho nada en saneamiento en el país. Bueno, saneamiento básico sí, pero no saneamiento avanzado. Ella trabaja en un mundo de hombres. En acueductos y alcantarillados ha habido varias mujeres. Mi querida Anita Ross, que se nos fue hace tanto tiempo, estuvo una ingeniera también de la universidad en un tiempo ahí en acueductos. Es un mundo de hombres, de ingenieros, de hombres y hombres. Cuando la gente dice, ay, no, es que la mujer es ahí, no lo ponga. O como vi una alcaldesa que dijo, ay, a mí no me den nada, ni economía, ni agricultura, ni nada de eso. Yo la parte cultural. En una reunión, señores, yo como mujer me indigné, porque puede ser que uno no esté preparada, entonces dice, yo no voy a estudiar y voy a aceptar cuando estudie para lo que voy a hacer. Yamila Astorga, usted la oye y es una mujer que sabe, pero aquí el tema no es solo saber, el tema es poder negociar con comunidades y con la gente de adentro de acueductos y alcantarillados, que tiene una mentalidad a veces bastante cuadradita, digámoslo así, bastante cuadradita. No es la mano de una mujer preparada en una institución que lo está haciendo muy bien, ¿verdad? Bueno, yo estoy muy contenta para mostrarles lo que se está haciendo bien y la gente que lo está haciendo bien. Carlos Alvarado es un joven, cuando vuelva vamos a hablar con él, pero es un joven que le apostó algo muy difícil: cómo ayudar a los pobres, cómo sacarlos de la pobreza, cómo hacerlo sin regalarles plata, cómo hacerlo dándoles la caña para pescar, cómo hacerlo pensando en los que menos tienen. No dijo, no, si siempre hay pobres y no se va a poder hacer nada, no. Hizo un esfuerzo y es no sé si el más joven del gabinete, y el que nos está demostrando también que no es cuestión de edad, es cuestión de claridad, de conciencia y de súper, porque eso lo sé, trabajo, como don Welmer, que a las 11:30 está sentado en la oficina, trabajo, conciencia y también preparación, ¿verdad? Es como una mezcla. El más joven, el que escogió el problema más grande y el que tiene resultados este año. Hacemos una pausa y ya regresamos. La mía, la suya y la de este grupo de señores del gobierno, del Poder Ejecutivo, que están compartiendo con nosotros, que me parece importante lo que han hecho, los logros, los retos que tienen para este año. Decía que Carlos Alvarado, que es el ministro de Bienestar, y aparte de eso, pues tiene a su cargo el IMAS, el Instituto Mixto de Ayuda Social, asumió retos interesantes y tiene logros interesantes. ¿Con quiénes? Con los que más lo necesitan, con los más pobres. Carlos, cuéntenos. Muchas gracias, doña Amelia. Yo le compartiría tal vez 3 ideas, tratar de redondearlo en 3 ideas. Uno, yo creo que hay que tener una filosofía obstinada de sí se puede. Hay que ser necio con el sí se puede. Porque es la única forma. Es la única forma. Creo que la función pública tiene un componente muy grande de esfuerzo y de insistencia. Porque quien desiste con las primeras barreras no va a llegar muy lejos, porque barreras hay muchísimas. Entonces hay que tener una filosofía muy obstinada, muy clara de sí se puede, y esto no es como una carrera de 100 metros, es más como una maratón, y quien la gana no con las piernas, sino con la mente. Hay que en eso tener muchísima claridad y ser obstinado. Sí se puede. Aunque las circunstancias, los asesores y los funcionarios o toda la parte jurídica o otras digan no, uno tiene que decir sí y tener muy claro que uno lo que tiene puesto es la camiseta ni siquiera del gobierno, tiene la camiseta del ciudadano para resolverle al ciudadano. Entonces yo creo que eso sí, de sí se puede es lo fundamental. Y en 4 años, que es peor, que por lo menos arrancar aquí. No, porque hay que hacer camino. En eso, el reto del tema de la pobreza, creo que el reto fundamental era, y sigue siendo, pasar de esa concepción de que a la gente se le da la ayuda, el asistencialismo, se le da la ayuda y ahí muere la situación. ¿Cómo cambiar ese paradigma a un paradigma de desarrollo humano, un paradigma de generación de capacidades, que esté en el centro, no una transferencia de dinero para el pobrecito y para la lata de zinc, sino cómo
construir lo intangible, que es las capacidades de los seres humanos, en educación, en salud, en que puedan valerse por sí mismos, la autonomía. Y eso es lo que hemos procurado hacer con el programa de Puente al Desarrollo y lo que estamos haciendo desde el sector social del gobierno, que es un esfuerzo conjunto, no es un esfuerzo de una única cartera. Si la primera idea es la de sí se puede, la segunda es que un sí se puede que tiene que estar fundado en cosas concretas, en resultados medibles y que no sean producto nada más de una estrategia de mercadeo, por decir así, sino cosas que puedan ser comparables. Con Puente al Desarrollo nosotros nos pusimos la meta de al primer año tener 27.300 familias en pobreza extrema en las zonas más pobres del país bajo un modelo de atención integral. Y eso lo anunciamos en marzo del año pasado y a diciembre del año pasado también cumplimos con la meta, que es la primera vez o es la vez que más personas en pobreza extrema han sido a la vez, valga la redundancia, atendidas de forma integral. Y eso se consiguió en este periodo de tiempo. ¿Y qué es la diferencia de la atención integral? La atención integral no es simplemente que se le da el dinero y la transferencia, es que en esa familia coexiste tanto un apoyo económico, ciertamente, pero condicionado a educación de los niños y los jóvenes, condicionado a capacitación de los miembros del hogar que puedan capacitarse, condicionado a la parte de salud, que tengan acceso a los servicios de salud, y de ahí se encadena a la red, a la plataforma social del país, que es otro cambio de paradigma. ¿Cuáles son cambios de esos de paradigma? Uno, no esperar a que la gente llegue a las oficinas a pedirle ayuda, sino con herramientas tecnológicas ir a buscar a la gente que más necesita. Eso también tiene un beneficio enorme, que es que reduce el clientelismo. No se atiende a quien dice el político, o se atiende a quien más lo necesita según las herramientas técnicas. Se cambia el paradigma también en la fragmentación de la ayuda institucional. En el paradigma anterior, la persona se revictimizaba, no solo estaba en pobreza, sino que tenía que ir, por un lado, a buscar la beca de FONAVE en la escuela, la beca del IMAS de secundaria Avancemos en el IMAS, tenía que ir a la caja a buscar el seguro por el Estado, tenía que ir al INA para buscar la capacitación, y así fragmentado todo ese apoyo. A través del esquema de Puente al Desarrollo, lo que se busca es que coexista a través de los profesionales, se hace ese puente para que no se revictimice a la familia, que tenga que hacer todas esas transacciones, toda esa tramitología, dirían en el lenguaje de Don Welmer, sino que pueda coexistir todos esos apoyos en la familia. ¿Procurando qué? Procurando que sea autónoma. Aquí el objetivo es que deje de ser pobre en función de que pueda valerse por sí mismo. Y yo diría que si lo primero es que sí se puede, el segundo es que tiene que tener hechos concretos, y en Puente al Desarrollo estamos generando esos hechos concretos. Y es un proceso, pero a este punto, digamos, a esta meta volante se cumple. Y el tercer punto, si usted me lo permite, es casualmente el trabajo en equipo. Y yo le quería compartir ejemplos bonitos de las personas que estamos aquí casualmente. Con doña Yamilet, nosotros la primera semana que llegamos nos encontramos un problema de que el AIA iba a embargar el presupuesto del IMAS por una deuda que tenían familias en pobreza en terrenos del IMAS a la AIA. Entonces, como no se le podía cobrar a las familias, el AIA iba, por ley, debía proceder a cobrarle al IMAS. Y ese problema tenía años de estar así, y no se lograba resolver. Nosotros entramos, doña Yamilet también con una gran sensibilidad, porque eso lo que lleva es a privar a las personas del agua eventualmente. Lo que entramos fue en una negociación en la cual el IMAS paga las deudas de esas familias, pero la AIA se compromete a invertir ese dinero en proyectos para la población en pobreza. Y así lo resolvimos. Y fue un trabajo en equipo de un tema que tenía años sin resolverse. Con doña Ana Teresa, por ejemplo, una muestra de los traslapes institucionales tiene que ver con las redes de cuido, que no solo están en el IMAS, sino que está en PANI y está en Sensinay. Y antes, ahí cada institución tenía su modelo de atención, tenía su forma de financiarlo, y aunque a pesar de que la ley decía que todo era uno, ahí cada quien se manejaba según su entender. En el último año y meses, con doña Ana Teresa, con la gente del Ministerio de Salud, del Sensinay, con la gente de IMAS, ahora incorporando al MEP y al INAMO, entre otros, se está trabajando por un modelo de armonizar
las alternativas de cuidado y atención integral. Y eso es algo que se ha desarrollado. ¿Y ahí qué cambió? Ahí lo que cambió fue el sí se puede. Y yo también tengo que decir que liderar a veces tiene que ser saber seguir. Y quien es experta en los temas también de niñez es doña Ana Teresa. Entonces yo lo que a él más bien le he pedido es que ella nos ayude a liderar eso, porque ella es la experta y nosotros saber seguirla. Ahí hay otro ejemplo que lo que cambia en el sí se puede y en lo concreto es la actitud. Ahí no cambió el presupuesto, ahí lo que cambió fue la actitud. Exacto. Con don Welmer recuerdo bien cuando estábamos en las primeras de tanteo fuertes, por ejemplo, para el Plan Impulso. Ese fue un ejemplo de un trabajo en equipo, como dirían ahora, severo, porque todo el mundo se tuvo que sentar a poner algo, a poner un bollo de pan en la mesa. Y recuerdo que con don Welmer trabajamos eso muchísimo, el tema con bancos, y eso fue un ejemplo de trabajo en equipo. Y más recientemente, pues con el señor canciller nos ha tocado bregar con el tema de los cubanos, pero es un trabajo en equipo, porque mientras él está en la esfera diplomática, estamos nosotros en la parte del campo, en el terreno, en una única operación. Exacto. Que su éxito va desde lo diplomático hasta lo humanitario. Y aquí también el equipo de doña Yamilet es clave. Un albergue no se puede abrir si no tiene acceso a agua. El equipo de doña Ana Teresa es clave. Hay más de 300 niños que tuvieron su atención debida gracias al PAN y así mujeres y así gracias a las otras instituciones, y eso solo se logra con un trabajo en equipo. Inclusive en Navidad el PAN les entregó regalos a muchos de estos niños. ¿Qué van a decir la gente? Es que eso es para los cubanos. Eso lo que significa es que nosotros tenemos una capacidad como país para hacer esa atención humanitaria y tener la tranquilidad de que en el caso de una emergencia nosotros como país, desde lo diplomático hasta lo humanitario, a través de todo el país podemos atender esa emergencia. Hoy tenemos 38 albergues en Upala, La Cruz, Guatuso, Corredores, Parrita, El Roble, Grecia, San Ramón, Sarchí, y en el caso de que fuera una catástrofe para nuestra gente, hemos demostrado, este es como el simulacro más grande que se pudo haber hecho, 37 albergues, más de 5,000 personas atendidas. Esto demuestra otra vez que sí se puede y sí se puede hacer en lo concreto y que hay trabajo en equipo, porque hay mucha gente que dice... El corazón de Costa Rica, claro, que es solidario. Todo el mundo estuvo a favor. Hay 4 ahí que se pasan... No, las comunidades y las comunidades apoyando, porque así somos los tipos. Yo ahí con eso como le digo, eso le quiero resumir 3 ideas. Hay que ser obstinado con sí se puede, a pesar de que lo que la gente diga, porque decir es facilísimo. Sí. Pero con el sí se puede y 2, demostrarlo con hechos, creo que es importante, y aquí se demuestra con hechos, por eso pongo los ejemplos, son hechos, cosas consumadas, no es, cualquiera puede ir a constatarlo, y trabajo en equipo, como también lo demuestro, porque mucha gente, ciertamente de nuestra administración o del gobierno de don Luis Guillermo ha dicho, no, ahí no hay equipo. Yo creo que eso es una afirmación muy ligera, de una ligereza académica, diría yo, o inclusive intelectual. Es porque no se ha hurgado ahí. No se ha hurgado. El que quiera hurgar, por ejemplo, en Plan Impulso, tiene que ver que es un trabajo en equipo. El que quiera hurgar en Puente del Desarrollo verá que eso es un trabajo que solo ocurre si se hace en equipo, o como los ejemplos que he planteado, solo se logra cuando hay equipo. Entonces si bien es más fácil decir no hay equipo, yo retaría, así, muy, muy cordialmente retaría esa visión, porque sí creo que hay cosas que se están haciendo. Gracias, Carlos. Sí, equipo al interno, y no darles miedo trabajar también con el sector privado, porque eso también los caracteriza a todos los que están aquí, quiero decirles. No trabajar con el sector privado, ¿cuál es el problema? Nosotros somos los públicos, ustedes los privados, todos somos ticos, hay proyectos que tenemos en común, ¿cómo le ayudamos a este país? Eso solo los engrandece a ellos. Hay empleados públicos que Dios guarde con el privado, o sea, ¿cómo con el privado? ¿Quién sabe qué chorizo hay ahí? No, ahí eso no es así. Bueno, otra persona va a dejar a don Welmer al final, porque don Welmer tiene un montón de cosas a la vez que yo no sé cómo decir, pero en fin. El PAN siempre se habla de ay, la mamá tan maternal, tan linda, tan buena, como yo digo, eso dejémoslo de lado. Se necesita una persona que sepa cómo hacer con una institución que ha tenido tantos altibajos en nuestro país como el PAN. Ella lo sabía, es mujer, claro, es profesional, tiene experiencia y sobre todo asumió el reto en una institución que no sé
¿Cómo se ha movido? Sé que este año ella ha querido ir cambiando paradigmas también, viendo a ver cómo se logra que nuestros niños y niñas abandonados, etcétera, tengan una mejor atención con la plata que los costarricenses aportamos para eso. Doña Ana Teresa León, muy seria es ella, eso me gusta también. Muchas gracias, doña Amelia. Bueno, nosotros empezamos el año antepasado, en realidad, a finales del 2014, construyendo lo que hemos llamado un destino, para dónde va una institución como el PANI. Al principio yo hice una metáfora de barco, vamos hacia un puerto, pero claro, el barco tiene muchas tormentas y también muchas situaciones difíciles. El asunto es que en el proceso de definir ese destino, construimos un camino que es un plan maestro que hemos venido negociando gracias al apoyo político, al apoyo económico por la coyuntura que tenemos en este momento con el cumplimiento de una ley que le debe otorgar al PANI una cierta cantidad de recursos. Entonces construimos un plan maestro negociado, digamos, que tiene componentes en 6 áreas distintas. Tiene un componente en liderazgo, porque hay que posicionar el tema de niñez, adolescencia y familia también tiene que ser fortalecido. Los niños, niñas y adolescentes representan un 1.3 millones de la población de Costa Rica, más o menos un poquito más de una cuarta parte. Y bueno, ellos y ellas necesitan ser visibilizados, y eso es una parte del asunto. Ahora, ¿cómo hacer eso con una institución que históricamente ha tenido esa característica de oscilaciones? Entonces hay que trabajar un liderazgo interno y un liderazgo externo. Un liderazgo externo para posicionar el tema y para involucrar a todos los actores, así como lo decía Juan Carlos. El tema de la niñez y la adolescencia no es un asunto solamente de PANI, es un asunto de todo. Suena trillado eso, pero no lo es en la realidad. Tenemos todos que participar, todos como ciudadanos y todas las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil también, que por cierto nos dan una gran ayuda, las organizaciones de la sociedad civil. Entonces construimos ese plan maestro que lleva liderazgo y lleva un énfasis distinto, un cambio de enfoque de PANI de lo que ha sido tradicionalmente atención y protección a educación y prevención, sin descuidar la atención y la protección, porque tenemos que hacer eso y hacerlo mejor y atender mejor las denuncias y tener mejor cobertura, etcétera, y hacer muy bien la protección, porque la protección en este caso es cuando tenemos que separar a los niños de las familias, que ojalá nunca lo tuviéramos que hacer eso, ¿verdad? La idea es fortalecer la educación y la prevención para no tener que hacer las intervenciones y muchísimo menos separar niños o niñas o adolescentes de sus familias. Entonces hemos hecho un esfuerzo muy grande por fortalecer la parte educativa en la que todos estamos involucrados, porque ahí sí que todos estamos involucrados. Es decir, desde cuestiones como, y lo aprovecho aquí que estaba Wilmer, desde la economía familiar, cómo hacemos para, ¿verdad?, trabajar la economía familiar, trabajar la cuestión de hábitos en las familias, trabajar todo lo que son los diferentes... Esa campaña tan linda que es, Ana Teresa, ¿cómo puede, y me lo comentaba un argentino, qué barbaridad que la humanidad llegó a ese extremo, a tener que aludir a esas cosas que se supone que todos manejamos, como tratar a un niño, hacerle caso a un niño, ¿verdad? Y lo hicieron tan bien, que dice uno, sí, ahí tenemos que empezar otra vez. Sí, eso es parte, por eso lo de las campañas forma parte de ese esfuerzo en educación. Estamos haciendo cantidades de lo que llamamos academias de crianza también, que es, digamos, ya un trabajo concreto con grupos de familia, con diferentes tipos de academias de crianza, porque también en este momento, en la situación que vive la sociedad hoy en día, yo creo que casi todas las familias necesitan algún apoyo, independiente de la parte económica, ¿verdad? Entonces trabajamos con distintos grupos y en todo el país. La gente. Muy bien, viera qué bien responde la gente a las academias de crianza. Son esfuerzos en los cuales la institución no tiene ninguna denuncia por medio ni nada, es la gente que quiere conocer cómo educar mejor, cómo abordar mejor la problemática que presentan niños, niñas y adolescentes, y también cómo fortalecer derechos, cómo construir responsabilidad. Por ejemplo, eso es un desafío muy complicado que tenemos, en el que
obviamente eso no es una tarea únicamente del PANI, es del Ministerio de Educación, de Cultura, etcétera, que es cómo construimos un sentido de responsabilidad, porque a cada derecho tiene a la par una obligación, una responsabilidad. Y bueno, la institución tiene que fortalecer eso en este proceso, especialmente de cara a la problemática de violencia que se enfrenta. El otro tema que quizás tiene mucho que ver con esto es, bueno, la parte de cómo logramos que la propia institución crea en ella misma. Yo creo que en la administración pública tenemos un verdadero desafío con eso. Tenemos algo que estamos empezando a desarrollar, ya está construido, que es una campaña de la esperanza, el poder de la esperanza dentro de la institución. Porque como yo le digo a los funcionarios y las funcionarias, si nosotros no creemos en nosotros mismos para cambiar, ¿cómo vamos a esperar que la gente cambie sus patrones de crianza o sus formas de corregir o de disciplinar si nosotros mismos no creemos en esa capacidad de la esperanza? Entonces, es un trabajo, como lo han dicho las otras personas, requiere persistencia. Persistencia y resiliencia, ¿verdad? La resiliencia es decir, que a pesar de que no me esté saliendo algo bien, me parece que es muy importante, como lo han dicho ellos, especialmente don Carlos, que hay que tener como una mirada clara de para dónde vamos, cuál es el destino, ¿verdad? Y bueno, a veces lo tratan a uno de desviar y hay que realmente tener claro que yo voy con un camino, ¿verdad? Que tengo unas reglas y unos valores que van ahí definiendo cómo se hace, cómo se construye ese camino. Y bueno, y un plan maestro que me operacionaliza, que es exactamente lo que quiero hacer en el 2015, en el 2016. Y si las cosas no se logran, porque viera qué cantidad de dificultades tenemos con las reglas administrativas y legales, ¿verdad? Nos impiden muchísimo hacer las cosas a la velocidad que uno quisiera. Esa es la revolución que hay que hacer aquí, me parece. Pero bueno, se trata de sostenerse, se trata de mantener siempre en mente la imagen de los niños, niñas, adolescentes, que son la razón de ser. Como le digo yo a la gente, la razón de ser del PANI no es el PANI, la razón de ser del PANI son los niños y las niñas, y tenemos que abrir la institución, dejar entrar. Estamos haciendo nuevas cosas con las organizaciones no gubernamentales, con la sociedad civil, tratando de ampliar la cobertura de esa manera, porque también tenemos una capacidad, yo no voy a negarlo, tenemos una enormísima cantidad de denuncias que tenemos que atender, y eso nos impide a veces hacer todo ese trabajo educativo y preventivo que quisiéramos abocarle más tiempo y más dedicación. Bueno, las ONGs y algunas otras organizaciones nos pueden ayudar con eso. Entonces, estamos tratando de maximizar los recursos que tenemos, los nuevos recursos frescos que nos están dando, para apuntarlos a aquello que mejor impacto tiene. Y viera qué difícil es eso, porque hay muchos intereses, pero ¿a qué le apuntamos mejor? Para darle un ejemplo, un proyecto en los hospitales con la caja para identificar tempranamente, desde el nacimiento, potenciales situaciones de negligencia o de maltrato. Bueno, esas son las cosas que tenemos que trabajarlas juntos con otras instituciones y también con la sociedad civil. Doña Teresa León, una pausa. Viene don Welmer Ramos diciéndonos, y luego lo voy a dejar a ellos que hablen un poquito para identificar. Yo ya he identificado el tema administrativo, el tema de las leyes, de verdad, legal, que les puede impedir hacer cosas. O sea, entonces, ¿cómo se pueden hacer? ¿Hay alguna forma de brincarse? La ley no se la puede brincar uno. Hay que ser tan creativo como para qué. Los que lo han logrado, ¿qué es lo que han hecho? Hacemos una pausa y ya regresamos. Dios. O sea, aquí estamos, señores, no se preocupen. Cada uno se asusta más de las cosas, pero en fin, cuando las repasa. Don Welmer Ramos, ministro de Economía, Industria y Comercio. Don Welmer, a ver, ¿qué logró, dice usted? ¿Con qué se encontró y qué logró vencer? Sí, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Y, bueno, vamos a ver, nosotros tenemos una ruta bien clara, que es el Plan Nacional de Desarrollo de la Administración Solís Rivera, en medio de una situación de crisis en que está la economía internacional. América Latina, en lugar de crecer, decrece, y Costa Rica está logrando tasas de crecimiento
que si bien para nosotros no son las que quisiéramos, son tasas de crecimiento muy significativas. Estamos creciendo cerca del 2,8% anual. Estamos en medio de una economía que exporta más del 50% de lo que produce. Entonces, lo que pasa en el mundo nos afecta. Pero también lo que pasa adentro nos ha afectado mucho. Una de esas cosas fue la salida de Intel, un problema de sequía en una parte del país y un problema de exceso de agua en otra parte del país. Nos ha caracterizado el año anterior. Eso, en ese entorno difícil, Costa Rica ha crecido. Esto es significativo. Esto significa que hay un esfuerzo grande de los empresarios nacionales que están respondiendo a producir en un esfuerzo de invertir y demás. La inversión extranjera y la inversión nacional va a buen ritmo. Podríamos decir, el empleo está dando muestras ya de que empieza a crecer más aceleradamente que la incorporación de nuevos trabajadores. La tasa de desempleo disminuye levemente, pero comienza a disminuir. La teníamos en 10,5, estamos en 9,2. Eso significa que hay logros ahí importantes. Y en medio de esto tenemos estabilidad macroeconómica, que es fundamental. Tenemos nosotros aquí estabilidad de precios, más bien mucho para lo que necesitamos, porque más bien este año que hemos terminado, en lugar de crecer los precios, van a decrecer ligeramente. Tenemos tasas de interés que van hacia la baja, en una política pública del Estado, que, como decían ahora los compañeros, ha sido un plan coordinado para ver cómo disminuimos tasas de interés en Costa Rica, que es fundamental. En medio del plan Impulso lanzamos mi primer empleo como incentivos y como formas de dinamizar la actividad económica dentro del Plan Nacional de Desarrollo, que ya implica todo un esfuerzo de dinamización. Tenemos paz social. Bueno, en medio de eso, yo le voy a decir ahora, estoy haciendo la caracterización, pero en medio de eso, el MEI, ¿qué está haciendo? Bueno, el MEI ha tenido una labor de coordinación fundamental con todo el resto de las instituciones. En el tema, por ejemplo, de la tramitología y los entrabamientos que tiene este país para que los empresarios y los ciudadanos funcionen de manera ágil. Lanzamos el Plan Nacional de Simplificación de Trámites desde el Consejo de Gobierno, que involucró a todas las instituciones del sector público. ¿Y qué ha logrado? Logramos muchísimo. Vean, logramos disminuir trámites en SETENA, logramos disminuir trámites en salud, logramos disminuir trámites en SENASA, etcétera, que antes tenían hasta 3 meses, lo logramos reducir a 5 días. Esto ha sido premiado por el Banco Mundial en el Doing Business, ranqueándonos 21 puntos más abajo. Sí, hace poquito, ¿verdad? Costa Rica estaba en el puesto número 79 entre los países complicados, ¿verdad? Nos hemos bajado al puesto 58. Si nos metemos en los 40, ya nosotros estamos a nivel de los países de la OCDE. Y hacia ahí vamos, estamos apuntando. ¿Ha sido fácil o difícil hacer eso? Muy difícil, ¿verdad? Esto es una coordinación con todos, y una de las cosas que ha habido es apoyo de todas las instituciones, ¿verdad? Pero esto ha sido mantener el dedo en el renglón y estar recordando a cada una de las instituciones, a cada uno de los jerarcas, de que hay que hacer esto en tramitología. Doña Amelia, pero estamos empezando en esto. Costa Rica debe tener unos 3,000 trámites, muchos de ellos que tienen exceso de condicionamientos para el ciudadano y para las empresas, que encarecen los procesos productivos, que atrasan la puesta en ejecución de los proyectos y demás, y que nosotros necesitamos agilizarlos. Esto es fundamental en Costa Rica, porque no es que los trámites no se tienen que hacer, tiene que haber regulación de que lo que se está produciendo no impacta a las personas en su salud, no impacta al ambiente, y que tiene todas las condiciones de calidad y demás, la producción de servicios. Y que estimular la competencia con la competitividad. Claro, que necesitamos calidad y demás. Pero en el otro gran aspecto que estamos trabajando es en fomentar el empresariado nacional, desde abajo y desde adentro. Es importante que nosotros tenemos una economía que exporta mucho, produce mucho, pero que el nivel de valor agregado que generamos no es
el que deberíamos de generar. O sea, nosotros podemos producir lo mismo y exportar lo mismo, generando muchísimo más valor agregado nacional, eso es generando más riqueza a lo interno para los empresarios, generando más empleo y ayudando a disminuir la pobreza mucho más si logramos hacer el proceso productivo mucho más encadenado. Y entonces en esta fase de encadenamientos productivos estamos trabajando fuertemente desde el MEIC, determinando cuáles son esas cadenas de valor, fortaleciendo esas cadenas de valor, fortaleciendo las pymes, fortaleciendo el emprendedurismo, y ahí tenemos una serie de programas que nosotros día a día estamos coordinando con el resto de instituciones. Con el IMAS tenemos nosotros todo un programa de fomento del emprendedurismo y cómo darles no solo financiamiento, sino cómo darles servicios de apoyo empresarial para que ellos puedan hacer las cosas con más calidad, para que ellos puedan insertarse en los mercados, etcétera. Y esto tiene que ser la mano del Estado de la que está ahí, porque el mercado en estas cosas tiene grandes fallas, ¿verdad? El mercado no es el mercado es un clima de competencia muy grande, y los que están iniciando necesitan que se les apoye para poder insertarse en ahí. El otro gran tema, doña Amelia, es el tema de Banca para el Desarrollo. Ahí hemos iniciado. Banca para el Desarrollo en el último año logró llegarle con crédito al doble de lo que había hecho en los primeros 7 años. En el último año prestó el doble de lo que se había prestado en los últimos 7. Esto lo que significa es que hubo un cambio en la ley que nos permitió a nosotros ser más ágiles, donde estuvieron todos los partidos políticos involucrados, porque en la Asamblea Legislativa esa reforma de la ley tuvo la participación de todos los diputados prácticamente. Eso nos permitió a nosotros mejorar el acceso al crédito, principalmente a las pymes, y el acceso al crédito a tasas de interés mucho más bajas. Aquí nosotros, Banca para el Desarrollo, el gran logro que ha tenido es que ha bajado enormemente el acceso al crédito a las pymes. Más de 50.000 pymes están siendo beneficiadas y hemos prestado más de 120.000 millones de colones. Ojo a esos numeritos, que eso demuestra que no está hablando paja, don Welmer, ¿verdad? Porque después la gente dice, ay, habla, no oiga esto. Repítamelo, don Welmer. Sí, que le hemos llegado a más de 50.000 personas físicas y jurídicas pymes, y que hemos llegado con más de 120.000 millones a través de una serie de operadores financieros que tenemos en el país, que cada vez crece más esa red de operadores financieros, que tenemos cuando los proyectos son buenos proyectos, son proyectos viables, son proyectos factibles y demás. Incluso el Banca para el Desarrollo tiene un sistema de fianzas, porque si la persona no tiene la suficiente activos para responder por el crédito, pero el proyecto responde en sí por la capacidad de retorno que tiene, Banca para el Desarrollo suple una garantía para que pueda acceder al crédito. Tenemos el tema de capital semilla dentro de Banca para el Desarrollo, pero lo digo porque muchos van a estar diciendo, sí, pero Banca de Desarrollo, yo he estado tanto tiempo, hemos generado muchas expectativas y apenas estamos arrancando, pero hemos arrancado con fuerza. Por ejemplo, claro. Los bancos del Estado hasta ahorita se están involucrando en esto, que vamos a tener ya más de 500 agencias en el país que van a empezar a operar en los próximos meses, ya algunas están operando muy bien. Estamos nosotros, otra de las cosas que hemos logrado es una coordinación estrecha en el tema de las pymes y los emprendimientos y demás, coordinación que es muy necesaria con el INA, porque las pymes no solo necesitan financiamiento, sino que necesitan formación, claro, se necesitan apoyo y demás. El INDER, que tiene una cosa muy linda a través del país, Tejiendo Desarrollo, que está haciendo cosas de coordinación de todos estos programas en el país, con el MAC, con Ecopesca, y muy importante, con la empresa privada y con la academia, que están siendo involucrados. Para eso, este año que pasó, una de las cosas que nos tiene muy ilusionados fue el proyecto de ley de Fonproduce, que es una agencia que se va a encargar de articular
todo lo que es la política pymes en el país, que ha estado dispersa en más de 103 programas. Sí, el eterno problema de aquí. Descoordinados, sí, ¿verdad? Sí. Cada quien haciendo por su lado esfuerzos, los va a coordinar o los coordinaría si ese proyecto en la Asamblea Legislativa se nos concreta, que ya está en manos de la Asamblea Legislativa, que fue un proyecto elaborado de manera, trabajado de manera coordinada con el sector público, con el sector privado, con la academia, etcétera, y que está en la Asamblea Legislativa. Es mejorable. Hay, como todo, siempre hay algunos que quieren ajustes en algunas cosas, pero es un proyecto que haría esa articulación y le permitiría al Estado mantener verdaderamente una política para fomentar el emprendedurismo nacional de esa manera unificada. Eso es fundamental. Hay un tema que a mí me apasiona, que ahora lo tocaba. A usted le apasionan todos los temas por dicha, porque son tantos temas que es una locura eso. Es el tema de la economía familiar. Sí, son los cambios de paradigmas, de las cosas que hay que cambiar. Un país, si no cambia las actitudes de las familias y de las personas respecto al manejo de sus ingresos, difícilmente el país puede salir adelante. Cuando hablamos de macroeconomía, a veces pensamos en cosas muy grandes. No, la macroeconomía es la conjunción de todas las decisiones de las familias de un país, de todas las personas de la familia de un país. Y si la economía de los hogares anda mal, la economía en general anda mal. Si un país no tiene capacidad de generar ahorros, no tiene capacidad de financiar la inversión. Hogares sumamente endeudados a tasas muy altas. Que son la mayoría de los hogares costarricenses. ¿Tienen números de eso? Sí. ¿Cómo quedaron las tarjetas de crédito sombrando ahora a fin de año? Y es que va creciendo a una tasa cada vez mayor, ¿verdad? La deuda. Y entonces tenemos que enseñar a los costarricenses a cómo gastar, porque a nosotros en Costa Rica nos enseñan cómo ganarnos el dinero y lo hacemos bien. Y los costarricenses somos empleados responsables, trabajadores responsables. En el mundo nos ven bien, pero no nos enseñan cómo asignar ese dinero para vivir de la mejor manera posible y que nos permitan esos ingresos. Y ahí estamos metidos nosotros en todo un tema con el MEP, con las superintendencias, con la OIT, con las cooperativas, etcétera, para educar a las personas, con las iglesias de todas las denominaciones, para educar a la gente en lo que es el manejo de la economía familiar. Y ahorrar, y ahorrar, y ahorrar. O sea, eso es muy importante, ahorrar. Bueno, vean, yo sé que con usted no terminaríamos nunca, pero vea. No, porque él tiene muchos temas y en todos tienen, no es que yo por eso los llamo todo el tiempo al programa, vea. Ahora sí, hagamos un ejercicio entre todos, pero minuto a minuto. ¿Qué fue lo difícil? ¿Dónde está lo difícil? ¿Dónde está la pega para poder trabajar? ¿Cuál sería la solución? A ver, ¿quién comienza? Rapidito todos para que nos dé chance, nos quedan 20 minutos, claro. Pero que todos participen. A ver, claro. Comienza el canciller. Sí. En la actitud de la gente, doña Amelia, hay que recuperar el orgullo del servicio público. Porque no podemos cambiar todas las leyes para poder comenzar a trabajar más eficientemente. Pero mire, usted como funcionario tiene que ver dos cosas, por lo menos para mí, que son así como dos grandes alarmas. Aquí ya se mencionó una. Cuando usted le dicen no se puede, ya eso lo tiene que poner a dudar inmediatamente. Inmediatamente. ¿Cómo que no se puede? Hay que buscar la forma en que se pueda dentro del marco que permite la legislación. Porque la ley se puede interpretar siempre de muchas maneras, y si usted simplemente las interpreta en que no se puede, simplemente por cuidar su responsabilidad o por no asumir la responsabilidad, pues nunca se va a poder hacer nada. Y lo otra cosa que a mí siempre me llama la atención es cuando me dicen, es que eso siempre se ha hecho así. Cuando a mí me dicen siempre se ha hecho así, es motivo inmediato para poner en cuestionamiento lo que me están diciendo. ¿Cómo? Se puede mejorar. ¿Por qué siempre se ha hecho así? ¿Cuál es la razón? ¿Verdad? Eso es muy importante. Segundo, ser muy pragmático. En materia de diplomacia, yo creo mucho en la diplomacia directa. Lo que significa es decir las cosas como son. Diplomacia no es andarle pelando el diente a todo el mundo y dándose abrazos y disimulando cosas. Es
plantar los intereses del país, pasar de una política exterior a una acción exterior. Lo que se hace en el campo de las relaciones exteriores tiene que dar resultados, tiene que darle resultados a la gente, pero el país tiene que tener una discusión muy clara y tomar una decisión muy clara a futuro de cuánto realmente quiere invertir en su política exterior. Tenemos un ejército de diplomáticos que son los que nos defienden en el exterior, pero no podemos mandar a esos soldados diplomáticos bien entendidos sin las herramientas necesarias para hacer su trabajo, y no podemos realmente cubrir el mundo simplemente con 205 diplomáticos que nos defienden en el resto del planeta. Pero sí hay que recuperar ese orgullo del servicio público y entender cuando uno está en un gobierno que el peor enemigo que uno tiene es el tiempo. Cada día que pasa es un día menos que se pueden hacer cosas. Y también entender que el gobierno termina el 8 de mayo. No es que termina cuando pasan las elecciones. Sí. Tiene que gobernarse hasta el mediodía del 8 de mayo del 2018 con absoluta entrega y dedicación, tomando en consideración que cada hora que pasa cuenta y se pueden hacer muchas cosas. Carlos o Yamilet, del que quiera, aquí hagámoslo más suelto. Yo creo que una cosa que va con la actitud es hacer un ejercicio positivo de la libertad. A mí me decía, en el contexto un periodista que vino, decía, es que es increíble lo libre que ustedes se pueden expresar y el trato que hay entre autoridades y personas, y dice que eso impresiona mucho, que hay muchísima libertad, pero yo creo que nosotros eso lo ejercemos no de la manera más constructiva. Eso lo que significa esa libertad es que los costarricenses podemos, con nuestras voluntades, llevar este país a estadios superiores de desarrollo. Así es. Haciendo ejercicio positivo de nuestra libertad. Pero ¿cuál es el ejercicio que nosotros hacemos de nuestra libertad? Muchas veces un ejercicio destructivo, que es nada más, y uno lo ve muchísimo en redes sociales. O sea, es que es opiniones muy negativas. Lo decía don Welmer en el tema de la economía familiar, todo. A veces no tenemos las prácticas mejores en ahorro, en uso de nuestro tiempo, en educación, en formación. Costa Rica tiene esas capacidades, pero tenemos que orientarlas hacia una dirección positiva, constructiva. A mí hay un tema... El Consejo de Gobierno los ataja a ustedes. ¿Cómo funciona ese bendito Consejo de Gobierno que yo nunca entiendo? Pues muy similar. Ahí no se para alguien. Es que ustedes, digamos, la política tradicional, el partido tradicional, Liberación Nacional diciendo sí señor, o el otro, hay una diferencia con el PAC, supongo. Y el PAC tiene que pararse y decir no. Don Luis Guillermo, discúlpenme, compañero, digo yo, aquí la cosa no está funcionando. ¿Pasa eso o se volvieron cuadrados en esa mesa de Consejo de Gobierno? No, yo creo que tenemos un ejercicio muy constructivo. ¿Por qué es constructivo? Muy de equipo. ¿En serio? Para eso. Y nadie llega y se pregunta, ¿qué tirada? Si hacemos una carretera, el país nos va a fregar a todos. Yo creo que tenemos retos, y en eso yo por eso abogo por ese optimismo con los pies en la tierra y de hacer muchísimas cosas. Yo soy muy optimista de la ruta que tiene el país. Pero es trabajador y es peleón y va y pelea pero por eso tengo confianza. Quien trabaja tiene confianza en el futuro. Quien trabaja con los pies en la tierra tiene confianza en que las cosas van a... Doña Amelia, yo sí quiero decir algo, y sé algo que estoy convencida. Primero, agradecerle por este espacio, porque tal vez no necesariamente lo hemos hecho nosotros entre nosotros, pero creo que aquí hay una gran coincidencia entre nosotros. Pero lo primero que tengo que decirles es que conforme nos conocemos más, nos damos cuenta del compromiso que tenemos cada uno de nosotros que estamos en este gobierno por el país. Y es exactamente lo mismo que acaba de decir el señor canciller. Yo me lo digo todos los días. Un día que pasa es un día menos que tenemos de oportunidad para hacer cosas. Y a veces a mí me dicen, pero es que tenés que parar, nadie te lo va a agradecer. Pues yo digo todo lo contrario. Yo digo todo lo contrario. En las casas, o sea, si no trabajo el sábado, o sea, no me queda tiempo. Es que no me alcanza el tiempo. Y hay tanto que hacer. Y si hay algo también que yo quisiera decir, es que nosotros, una de las cosas que hemos hecho, y un poco lo del barco, que aquí lo mencionaron, yo le he dicho en la institución, ¿quién se va a subir a este barco? Y quien se suba, bienvenido sea, pero aquí el que se sube al barco es para ponerle. Eso cando, para ponerle. Y es para ponerle. Y otra cosa que es una práctica ya muy mía, es el seguimiento a las cosas. También. O sea, doña Amelia, yo
todos los días casi llamo a la gente para saber qué pasó con esto, cómo le fue con esto, se resolvió la fuga, qué pasó con lo otro, cómo va el proyecto, cómo va la licitación, qué pasó en la Contraloría, qué pasó en la Procuraduría, tenemos respuesta, no hay respuesta, hablemos. Yo llamo a doña Marta, la Contralora, y le digo, doña Marta, mire, nos surge esto. Y, o sea, yo me muevo, no paro un momento de moverme con toda mi gente, a lo interno como afuera. Y por otro lado, hemos hecho un proceso interno muy interesante. Un poco esto de un plan de no solamente de estratégico de la institución, construido bajo talleres participativos, donde realmente se hace reflexión, donde realmente definimos conjuntamente, no bajo una consultoría que nos defina misión, visión y todo lo demás. No, se acabaron las consultorías. Eso es el cuadrado. Esto lo podemos hacer nosotros y más bien definamos hacia dónde vamos, qué es nuestra institución. Nos hemos quedado en una institución netamente ingenieril. Sí, penosamente venía así, pero la hemos transformado totalmente, porque de nada nos sirve tener tubería puesta en el caso de la IA si no contamos al final de cuentas con nuestra materia prima, que es el agua, y si no contamos con la venia de las comunidades y la conciencia de las comunidades, que tenemos que cuidar el agua, que hay que proteger el agua, que hay que usarla responsablemente, y que además, doña Amelia, hay algo que en este momento a mí me asusta horriblemente, y es que no se imagina la cantidad de construcciones que hay en el país con conexiones ilícitas. ¿En serio? Se está volviendo una práctica. Pero bueno, con una plataforma tecnológica que lanzamos el año pasado, donde las denuncias ya las podemos hacer, incluso por foto, por WhatsApp, por Facebook, por cualquier medio. Bueno, aquí yo tengo una de 236 denuncias recibidas en una línea, no en todas. 188 fueron por conexiones ilícitas. Y yo le puedo decir que estos son condominios, urbanizaciones, bueno, hasta casas y sodas, por ejemplo. Hay de todo. O sea, es impresionante la cantidad de gente que, lógicamente, en principio pueden contar con los permisos, pero al final de cuentas hacen la primera solicitud de disponibilidad, pero a la hora de hacer la construcción se conectan al tubo madre sin haber hecho la solicitud formal. O sea, que nos están robando el agua. Costa Rica. Y esto es Qué una feo. práctica que se está, yo digo, casi formalizando, y que me asusta. Hay montones de prácticas Entonces, que se esos- vuelven, que ya es lo normal. Ay, no seas tan bruto. Hace eso ahí. Es no más te fácil, preocupes. es más rápido, es más fácil hacerlo. Y bueno, en este 25 de diciembre, si ustedes se dieron cuenta, de igual manera recibimos una denuncia de una empresa que ganó la licitación ahora para lo del tope, y resulta que lo agarramos con las manos en la masa, era robando agua de un hidrante para llenar los estañones, 2.000 estañones del tope. Oiga, O sea, esto, la corrupción no, está si es que en aquí no todo sabe uno sentido. por dónde empezar, y el 25 de diciembre, ¿verdad? O sea, imagínate. Así es. Doña Ana Teresa. Sí, yo creo que la pregunta de qué hacer ante tanta situación que a veces es adversa, por Ante ejemplo, los obstáculos, sí, digamos. por eso yo decía que hay que ser resiliente. Resiliente es tener la capacidad para reaccionar a pesar de las dificultades. Yo creo que se trata es un ejercicio complejo en el sentido de que es institucionalmente, me parece a mí, como empujar un poco y sostener, empujar otro, como tener claro que un cambio no se hace tampoco de un momento a otro, ¿verdad? Se necesita tener claridad de para dónde se va, pero empujar un poco, sostener, apoyar, y yo creo que es un ejercicio de aprender y enseñar. Uno necesita trabajar con la gente en eso. Que así la como gente es fundamental, ella sola no puede hacer todo, ninguno solo puede, los equipos, la gente con la camiseta es fundamental. Y yo pienso que mantener la idea de que se está construyendo, o sea, la idea de construcción permanente. Yo no puedo hacer una construcción donde una cosa se queda por allá y otra se queda suelta por aquí. Yo tengo que ir tratando de armar una estructura. Entonces, cuando hablamos del barco, como yo les decía al inicio, yo al inicio le mostré en el PANI un montón de barquitos distintos y unos cruceros y Fíjate, otros, ¿verdad? hasta eso tiene que llegar. Y decir, bueno, ¿qué queremos ser? ¿Queremos ser un barquito así o queremos ser un crucero de primera clase? ¿Y qué dijeron? Bueno, en eso trabajamos, en un Ay, crucero de sí. primera clase que habrá que irlo construyendo, pero es que de eso se trata, porque Claro. son clientes. Nuestra gente no son beneficiarios, son clientes, son personas que tienen derecho
a tener el mejor servicio posible dentro de los recursos y con calidad. Entonces, es ese paradigma de cambiarnos de algo que tradicionalmente ha sido visto como que ahí va por el mar, ¿verdad? Bajo tormentas, tiene que entenderse como algo que puede ser sólido profesionalmente. En eso tenemos que trabajar, porque la institución pública a veces cree que es un asunto de reglamentos y reglas y nada más. No, hay que tener solidez profesional en lo que se hace. Cómo se atienden las situaciones, dónde están los protocolos para hacer las cosas, para que eso se mantenga, para que, como dice doña Yamilet, después yo pueda ver, ¿están siguiendo o no se están siguiendo los protocolos? Pero si yo no tengo protocolos, si yo no tengo guías, si yo no tengo pautas, ¿cómo hago después para pedir cuentas? No puedo. Hay que ir haciendo todo a la vez. Exactamente, y mantener la construcción. Todo a la vez, don Walmer. Porque ustedes también tienen familia, es que eso es importante. Aquí hay un corazón, todos tienen esposa o esposo, hijos, nietos que dicen abuelita cuando vaya a ver abuelita, porque casi siempre le caen los cuentos abuelita. Carlitos, que tiene un hijo pequeño que tiene que llevar al kinder y que si la esposa trabaja afuera tienen que cuidarlo. Ellos tienen familia. ¿A qué horas dice uno van a ver a la familia con todas esas obligaciones que llevan, verdad? Y lo digo porque cada vez que veo a don Welmer, yo sé el cuento de que a las 11 de la noche está sentado ahí trabajando. A ver, don Welmer, ¿qué le dicen en su casa a usted? Todavía nos quiere, le dicen en la mañana o en la Navidad. No nos ha olvidado. Yo creo que nuestras familias están claramente entendidas de que estamos en una función que es por un periodo de tiempo corto, que cada día cuenta, que hay que hacer un esfuerzo, que el esfuerzo es por el país y que vale la pena. Pero en qué hacer para lograr nosotros las metas es tener una ruta clara y tener un enfoque de largo plazo. Yo creo que aquí es donde hay mucha desesperación. Hay tantas cosas de corto plazo que hacer, pero hay cosas que son de largo plazo. Y a veces las de largo plazo son las importantes, es lo que tenemos que cambiar. Carlos hablaba del enfoque de capacidades para que la gente pueda tener funcionamientos valiosos, ¿verdad? Y las capacidades hay que crearlas y eso no es de la noche a la mañana. Habrán un montón de cosas pequeñas, pero los recursos siempre son muy limitados y escasos. Y todas las demandas son tan amplias que no dan con los recursos que tenemos. Entonces tenemos que tener la meta clara, tenemos que tener una buena coordinación y tener muy bien informado al personal a cada rato de qué es lo que estamos haciendo, para dónde vamos. Si involucramos nosotros, el trabajo del equipo es fundamental. En el caso del MEIC, lo digo, tengo 2 viceministros que son mejores que yo. De a 10 tiene, sí. Y entonces eso me lo enseñó alguien y me dijo, si usted va a buscar gente que le ayude, tienen que ser mejores que usted, porque si no, más bien usted tiene que ayudarlos a ellos. Entonces, en eso así es, y yo creo que tenemos la ruta. Le voy a decir una cosa que no es para darme pompa, pero el 18 cerraba el MEIC, nosotros seguimos trabajando, y el 23 habían directores trabajando en el MEIC, directores de división, trabajando conmigo en el MEIC voluntariamente para hacer el plan, para establecer a dónde queremos estar en el 2016, cuáles son las cosas que tenemos que afinar, con la camiseta puesta, sin cobrar horas extras y sin nada de ese tipo de cosas. Yo creo que la motivación, el espacio que demos nosotros motiva a la gente a buscar esas soluciones. Pero aquí tenemos otro problema, doña Amelia. Hemos hecho un país sumamente entrabado incluso para nosotros mismos. Es sumamente reglamentista. Y entonces perfectamente cuando un funcionario no quiere trabajar, dice, dígame dónde en el reglamento de mi puesto. Ay, qué cólera. Y no lo puede echar. Sí. Pero entonces... A mí me dice eso y le digo, ¿qué? Agarre la carterita y se va para la casa. Proceso. Exacto, no te lo fatal. Eso es, y entonces, pero si nosotros mantenemos una motivación con todos ellos, y una de las cosas es que hemos hecho, y yo creo que esto es a nivel general, es una política de puertas abiertas. Y entonces todos los empleados llegan a proponerle a uno soluciones, a contarle a uno cómo puede mejorarse y demás, y esto motiva mucho. No, y los periodistas.
dígame cuándo no están estas personas en el programa. Cuando los ocupo los llamamos y ahí están, en las tortas y para decir cosas bonitas y también para defenderse de cosas que estén pasando. Eso también es puertas abiertas para que la gente conozca transparencia. 1 minuto cada uno, eso es la difícil. ¿Qué le dicen a los costarricenses, cada uno de ustedes? ¿Qué le dicen sobre esa gente que dice, no, los políticos hablan mucho, no, es que no se trabaja bien en el gobierno? Ustedes que lo han hecho y que dicen sí se puede, que han salvado montones de dificultades que han tenido, ¿qué les dicen a los costarricenses? Vamos a ver quién habla primero. 1 minuto. Va a tener que decir ¡tling! Como en la Asamblea Legislativa. 30 segundos. El mundo no se quedó en un día, doña Amelia. Hay que tener paciencia. Las cosas se han hecho de una manera que la gente está insatisfecha y se han hecho de una manera durante muchísimo tiempo y han ido por inercia, y cambiar el rumbo de un barco no se hace de un día para el otro. Hay que seguir machacando, hay que tener esperanza. Este país vale la pena. No nos dejemos nutrir de tanto pesimismo. No todo está tan malo como se pinta, ni tampoco a veces tan perfecto como muchos lo tratan de poner, pero vale la pena hacer el esfuerzo y vale la pena tener esperanza. Gracias. Doña Teresa. Yo pienso que el tema es trabajemos juntos. Yo creo que todos, en el tema de niñez y de adolescencia, desde las familias, los centros educativos, las comunidades, las instituciones, las organizaciones, todos tenemos que trabajar juntos. Esfuerzos como los que hacemos en el Consejo Presidencial Social, por ejemplo, son esfuerzos que tenemos que fortalecer y que tenemos que sentir que todos estamos haciendo algo en favor de la sociedad. La niñez y la adolescencia constituyen, digamos, las primeras etapas de la construcción de ese edificio que yo digo, y si las bases de ese edificio no son sólidas, si no le dedicamos a la primera infancia, lo que estamos trabajando con el IMAS en lo de la red de cuidado, si no fortalecemos esto, si no fortalecemos los niños en etapa escolar y si no prevenimos en etapa adolescente, la sociedad misma va a tener cada día más problemas. Entonces necesitamos tener conciencia de esa importancia trabajando juntos. Ese me parece que es el tema principal. Carlos Alvarado. Yo tengo mucha confianza en el futuro por esto, también por lo que veo en las compañeras, los compañeros, trabajo, deseo de que las cosas cambien, de transformar, y eso es lo que me da confianza. Hay un tema que creo yo es el principal reto este año, y que nos compete a todos, no solo gobierno, costarricenses, es el tema fiscal. Aquí hemos hablado de muchas cosas que dependen de servicios, de atención a niños, agua, economía, incluso nuestro servicio exterior, y eso requiere fondos públicos, y nosotros estamos en una situación fiscal que es comprometedora. Creo que ese es nuestro gran reto. No es un tema popular, ese es el reto que tiene Costa Rica principalmente este año, y lo tiene desde hace más de 12 años sin resolver. No es un tema popular, pero hay que resolverlo. Y yo lo pongo también, porque esa es mi forma de verlo, de una manera optimista. Costa Rica resolviendo el tema fiscal, ¿qué o quién detiene a Costa Rica y su economía? Welmer lo ha dicho, estamos creciendo en un ambiente en América Latina donde no está creciendo los demás países, y nosotros sin embargo crecemos. Con esas adversidades estamos logrando sostener las tasas de interés, está dándose crédito. Nosotros resolviendo el tema fiscal, ¿quién nos detiene como país? Entonces yo creo que esa es la tarea que debemos abocarnos este año. Doña Yamilet. Primero decirle a toda la población que sí estamos haciendo, y que lo estamos haciendo con honradez y con mucho compromiso por el país. Que las cosas no necesariamente se ven o no quieren verlas, y es porque también los resultados no son de corto plazo, pero que estamos construyendo, que estamos haciendo edificios sólidos, lo estamos haciendo. Estamos intentando y haciendo muchos esfuerzos de cambio de una cultura que también, penosamente hay que decirlo, nuestras instituciones han venido generando una cultura de funcionarios de que tenemos que volver a cambiar, a hacer confianza en nuestros funcionarios, que ellos son los mejores, que ellos son los que más saben del tema. El otro tema que es, yo coincido plenamente con don Carlos, por ejemplo, invertir en saneamiento no puede hacerse porque la institución AIA no puede asumir la inversión en saneamiento, porque nadie podría pagar por eso posteriormente, porque hay que traducirlo a la tarifa, y ahí es necesario un
pues un financiamiento o un crédito asumido por Ministerio de Hacienda. Por supuesto que con el déficit fiscal que tenemos es imposible. Y el otro es un llamado a la población para de verdad hacer conciencia a nuestros diputados de que hay que cambiar leyes, que nos ayuden a acelerar los procesos administrativos de licitación, de contratación, que se hacen eternos, y muchos de nuestros proyectos que podrían ejecutarse en mucho menor tiempo no se pueden hacer por esos procesos tan largos que a veces yo calculo en el AIA tenemos ciclos de proyectos de 7 a 8 años para su ejecución. O sea, esto para un proyecto que es de llevar agua a una población me parece una injusticia. Entonces, eso es otro tema. No solamente la papa, como dicen, está en las manos del Estado o del gobierno, sino en las manos de muchos, y en este caso, por supuesto, la Asamblea Legislativa. Don Welmer. Sí, yo creo que tenemos que hacer a nivel de sociedad una reflexión sobre la cultura que hemos tenido, que es de visión de corto plazo en vez de largo plazo. Ese cortoplacismo nos está matando a todos. Costa Rica, nosotros estamos haciendo esfuerzos para implementar una política industrial de largo plazo, pero sí tenemos que cambiar de actitud más propositiva en vez de una actitud destructiva. Yo creo que los ticos hemos hecho un deporte, lo que es la crítica y la crítica destructiva, y esto nos está afectando como sociedad. En la economía las actitudes juegan, y juegan muchísimo, determinan el rumbo de una economía. Las actitudes del consumidor, las actitudes del empresario cuentan, y esto se crea de manera individual y después se forma el colectivo, y entonces decimos las expectativas de los consumidores son negativas, las expectativas de los empresarios son negativas, pero si analizamos el entorno como lo hemos hecho aquí, vemos que Costa Rica nos está yendo mejor que a los demás, y es parte de ese esfuerzo colectivo que lo estamos haciendo, pero actitudes negativas frenan la inversión, frenan el consumo y frenan la economía. Necesitamos cambiar en eso. Y el tema de la desigualdad es un tema que tenemos que tratar en este país. Nosotros lo estamos tratando vía acceso al crédito, vía fomento al emprendedurismo, etcétera, pero pasa por lo fiscal. Y este tema de lo fiscal es fundamental. El déficit no es culpa de este gobierno. Hay que decirlo así de claro, ese es un déficit que se ha generado a través del tiempo y que ha venido creciendo por el pago de intereses, por el pago de transferencias, etcétera, pero que aquí nosotros tenemos que decir, para disminuir el déficit nosotros no podemos pensar, si lo quisiéramos llevar al nivel que hay que llevarlo, tendríamos que cerrar escuelas, hospitales, cerrar la policía, etcétera. Hay una serie de gastos que no podemos hacer. Aquí, este país, estamos pagando muy pocos impuestos para el nivel de servicios y de prestaciones que tenemos a nivel de bienestar y del Estado, que necesitamos financiarlos. Es un tema que debemos discutir, no podemos cerrar los ojos. Nosotros, y lo digo como cuando éramos oposición, apoyamos el plan fiscal de doña Laura y lo echamos al hombro y fuimos a defenderlo a todo lado, porque creíamos en ese tiempo que era sumamente necesario llevar adelante un plan fiscal, porque el país no podía seguir endeudándose para gasto corriente. Se me acabó el tiempo, pero la gente me manda a decir, y eso también se los digo a ellos, se lo digo a Luis Guillermo Solís, que dicha que está aquí porque espero que esté oyendo el programa. Se lo digo a Luis Guillermo y se lo digo a ellos, se lo digo a los otros. ¿Qué aire fresco sintió la gente oyéndolos hablar a ellos? Yo los traje a ellos porque ellos han hecho cosas, porque pueden defenderlas, porque están haciendo. No traje a los que no están haciendo, no parece que están haciendo otras cosas, ¿verdad? Bueno, pero eso llévenselo ustedes al Consejo de Gobierno y llévenselo a la gente que tiene que con frescura presentar lo que están haciendo, porque a mí no me gusta estar criticando al gobierno todos los días. Un país se pone triste con la crítica, al país le gusta decir que, vea, es el gobierno, y la gente está oyéndolos y dice, mira qué bien, y ahí van a leer, qué bien el canciller se lo merecía, qué bien este muchacho de Aragón, qué bien Yamilet, qué bien Don Welmer, o sea, lo está diciendo la gente en las redes. ¿Por qué? Porque yo no estoy mintiendo con ustedes. No, aquí el que me diga, nadie me ha dicho que estoy mintiendo, ni que es una mentira la que usted está diciendo, ni la que usted dijo, ni la que usted dijo. Entonces yo pienso que Costa Rica también necesita eso, pero también hay gente que lo dice en un nivel interesante, dice, es que parece que hay dos consejos de gobierno, es que pareciera que hay dos en el gobierno, los que están haciendo y los que no están haciendo nada, o los que hacen las cosas mal.
digo porque tengo que cumplir con lo que me está diciendo la gente. Por el momento ustedes, los felicito, sigamos adelante. Al ministro de Seguridad, qué lástima que no estuvo aquí, pero también un voto de apoyo porque ahí la cosa ha estado muy difícil y él ha estado trabajando ahí también hasta las 11 de la noche. Nos vamos porque se nos acaba el tiempo, pero estuvo interesante, no me lo van a negar. Hasta mañana. Muchas gracias.